Buenas tardes, amigas y amigos del canal. Esta vez es un proyecto muy pequeño, dado he estado haciendo alguna reparación en casa y con la misma he tenido que hacer algunas pruebas de algún aparato. Muchas veces cuando se hace esa reparación se tiene la duda si ese aparato ha quedado bien o ha quedado mal, si ese aparato presenta algún cortocircuito o algún problema. Entonces, en esta ocasión os voy a explicar cómo con unos componentes muy simples, pero muy simples, podemos preparar perfectamente un dispositivo que nos permitirá trabajar con los aparatos con seguridad en cuanto a sobrecargas. Esto es un truco muy antiguo, muchos ya lo conocerán. Y lo único que se necesita son un par de destornilladores, trozos, en este caso de una manguerita de cable que es reciclado de una lámpara vieja, algunos trozos de cable. El enchufe lo he tomado en este caso de un alimentador de una computadora antigua. Para mi caso, a ver si esto quiere enfocar. Ahí está. He comprado tornillos de 4 por 1,5, 10 unidades. Un blister que venden en cualquier ferretería. ¿Y por qué compro este tornillo? Pues sencillamente porque para los portalámparas que he comprado, que son los más baratitos que encontré, tampoco no se necesita más, pues es el tornillo que encaja perfectamente en el hueco que trae. 4 portalámparas, pero como digo, depende de lo que queráis hacer, puede ser desde 1, 2, yo he puesto 4 porque en algunas ocasiones manejo herramientas o reparaciones de aparatos que consumen una potencia importante. Pero incluso a partir de un solo portabombilla se puede utilizar. He conseguido bombillas de 100 vatios. Muy importante, tienen que ser las antiguas bombillas incandescentes, las de toda la vida. Para este montaje no valen ni bombillas LED ni bombillas de bajo consumo. Tienen que ser las bombillas de toda la vida, que por cierto están de remate en los supermercados, dado que su eficiencia es pequeña. Pero para lo que queremos nosotros, que no es alumbrar, sino precisamente protegernos de un cortocircuito, van bien. En mi caso son de 100 vatios, he comprado 4 porque son bastante pequeñas y se pueden utilizar. Como digo, están de remate, las he comprado a 25 céntimos de dólar, un poco menos. Un simple toma de corriente de las más simples que existen y un interruptor, ¿vale? A su vez, una pequeña tablita de estas de aglomerado que venden en la ferretería, ¿vale? Y a esto, pues bueno, habrá que fijarle también un par de topecitos de madera, o sea, de almohadilla. La intención es preparar un aparato el cual se alimentaría en un circuito controlado en serie a las bombillas, de tal manera de que si el aparato que estamos reparando o revisando presenta una sobrecarga, automáticamente o un cortocircuito, las mismas van a ser absorbidas por las bombillas que están puestas en serie, alumbrando fuerte. Si en cambio el aparato como tal no presenta ningún cortocircuito, pues la bombilla, a través de su filamento, se convierte sencillamente en un alambre más, lo cual permite alimentar el aparato y probarlo, ¿vale? Es decir, que es como un pequeño banco de pruebas. Vamos a comenzar. Lo primero que se tiene que hacer, ¿vale? Es una distribución, pues bastante aproximada. Por ejemplo, yo en mi caso, pues yo tomando en cuenta el bulbo de la bombilla, pues yo he pensado una distribución de este tipo. Por ejemplo, las 4 bombillas, el zócalo y directamente el interruptor en este punto, pero dejándome esta zona libre para una expansión en un futuro. Como esto es un modulito experimental, puedo colocar o bien zócalos o bien un amperímetro, voltímetros, ¿me entiende? Que esto puede ser perfectamente parte de un proyecto futuro. Y mi distribución aproximada es esta. Entonces el primer paso para mí, voy a comenzar por pelar las puntas de los cables, preparar todos los cables y en breve comenzamos el conexionado. Al final del post voy a colgar un pequeño esquemita de cómo quedaría todo, es decir, que no os preocupéis. Como os digo, es bastante sencillo y lo mismo lo podríamos hacer con 2, lo mismo lo podríamos hacer con una, pero en mi caso, pues bueno, he decidido poner 4 portabombillas con 4 bombillas, lo cual me va a dar una potencia de 400 vatios. Pues muy bien, quedamos así
y vamos adelante. Bueno, como se aprecia, el circuito realmente es muy simple. Se trata al final de poner los 4 zócalos de las bombillas en paralelo. Y como dije, tienen que ser bombillas convencionales, de las que todavía quedan en los supermercados, de filamento, ¿vale? No vale LED, no vale tampoco de las fluorescentes de bajo consumo, es decir, no valen las de este tipo, porque para este circuito en particular se requieren que posea filamento. El principio de funcionamiento del circuito es bastante simple. Ya estamos dando los toques finales. Aquí lo único que hemos hecho es fijar los zócalos a una tabla. El principio de funcionamiento es muy simple del circuito, dado que la bombilla limita el paso de corriente. Entonces, sencillamente, estas bombillas están en paralelo entre sí, están en serie a un enchufe convencional, como se puede ver aquí en las conexiones. Una de las conexiones que sale de las bombillas entra el enchufe, la que sale del enchufe a su vez va al interruptor, y del interruptor tengo mi cable de retorno junto con el otro cable de las bombillas. Así que al final tengo 2 cables. ¿El propósito cuál es? El propósito es muy simple. El propósito es que sencillamente si hay un cortocircuito en el aparato que estamos probando o cualquier otro tipo de anomalía, ¿vale? La propia bombilla lo va a delatar. Cuando yo active, la corriente va a pasar en serie al aparato que estamos probando. Entonces, ¿qué ocurre? Si dicho aparato se encuentra en cortocircuito, automáticamente prácticamente el circuito se queda entre las bombillas y el interruptor. Van a encender con gran intensidad. Si el aparato, evidentemente encendiendo las bombillas, limitan el cortocircuito y evitan la caída del térmico y, por cierto, el daño en el aparato, porque es como un arranque a tensión reducida, tensión y corriente limitada por la propia bombilla. Se puede hacer también con 2 bombillas, se puede hacer con una sola bombilla, no pasa nada. Lo que pasa es que ya en mi caso, para probar algunos aparatos ya de mayor consumo, como un frigorífico, otras historias, me he puesto las 4 bombillas. Dicho esto, si el aparato en cambio está en perfecto estado, tiene su propia impedancia, su resistencia, con lo cual las bombillas arrancarían muy suavemente, porque se tiene que dividir el voltaje y la corriente entre las bombillas y el propio aparato. Yo también puedo jugar con esto, como están en paralelo. Yo puedo sacar 3 bombillas y dejar solamente 100 vatios en serie como carga a lo que estamos probando, 200 vatios, 300 o los 400 vatios. Como esto solo se usa durante un momento, pues la vida útil de las bombillas es indefinida, porque esto solo se usa el ratito que estamos haciendo pruebas. Es muy práctico, no cuesta mucho dinero, no ocupa espacio, y digo, es muy útil para la gente que hace pequeños experimentos en casa. Vamos pues a preparar con los elementos finales el cordón de alimentación para las primeras pruebas. Para el cable de alimentación vamos a reaprovechar un antiguo cordón de alimentación de un CPU, ¿vale? Estos que están por aquí antiguos. Entonces, cortar la cabeza, pasarlo por el prensa estopa y liberar los cables que posee internamente. Es lo único que nos queda, porque realmente aquí se trata de reaprovechar lo máximo posible. De hecho, en este proyecto no tenemos invertido, si hablamos de dólares, pues no tendremos invertido a $2 por zócalo, unos 8 o 10 dólares en total. Y como digo, es muy útil. Vamos pues a preparar el cable de la alimentación. También os sugiero, para los que estéis haciendo experimentos, pues no es necesario, si la longitud del cable es adecuada, no cortéis a seco aquí, porque siempre puede venir bien un conector. Yo le dejo siempre unos centímetros de holgura y cortaremos el cable más bien, porque así el conector también me queda preparado si yo lo quiero pelar y convertirlo en cualquier cosa, reaprovecharlo por una fuente de alimentación u otro experimento. Pues tenemos bastante cuidado y trabajaremos con una longitud de cable adecuada para poderlo pelar, ¿vale? Y esto a mí me ha sido muy útil. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor le parece este proyecto muy básico. Tratamos de tener cuidado siempre con no pelar nunca los conductores internos de salvar siempre. Como ya hablamos una vez en otro vídeo, este es el cable de tierra, el verde amarillo,
que es la tercera punta, que nunca hay que eliminar del conector, nunca se elimina esta tercera punta. Sin embargo, para nuestro caso práctico aquí, al ser todo madera, este no lo vamos a utilizar, tampoco es necesario cortarlo. Esto lo pasamos por un prensa estopa. Que como estoy viendo equivocado el calibre, buscaremos otra alternativa. Bueno, ya este procedimiento ya lo sabéis normalmente de vídeos anteriores. Se debe estañar el cable. Vamos a hacer la soldadura final. Procedemos pues a estañar el cable, ambas puntas del cable preparadas. Con la misma estañamos también el otro cable. Otra cosa importante que ya hemos hecho en otros vídeos para evitar usar la cinta aislante, que siempre da problemas, pues bueno, también pasamos el capuchón termorretráctil, ya lo ponemos del lado que corresponde, ¿vale? Que ya dijimos que esto lo íbamos a usar siempre que podamos en vez de las cintas aislantes. Las puntas aquí ya están peladas y listas, y lo mismo, procedemos a estañar las mismas para realizar la soldadura final. El truco siempre va a estar en un buen estañado. O sea, si logramos estañar las puntas, luego la soldadura no va a dar ningún tipo de problema. Aquí lo que está dando un poquito de guerra es el cable, así que lo vamos a poner por encima de la mesa para estar más tranquilo. Y vamos a proceder, a ver si lo enfoco con la cámara aquí que se ve en cuadro. Vamos a proceder a soldar, ¿vale? Lo mismo es, como es cobre, pues calentamos previamente un poquito con contacto con el soldador. Normalmente el estaño moderno ya como tal trae la resina, la pasta, el flux, o sea la pasta de soldar ya la trae integrada en el centro del estaño. Yo he visto mucha gente que compra la pasta de soldar y se la pone, pero no hace falta. Para estas aplicaciones no hace falta porque estamos soldando en cobre, y precisamente ese humo que ustedes ven se debe a que el centro del estaño moderno ya viene incorporado con su pasta decapante, precisamente, y por eso las soldaduras quedan bastante bien. Y luego no hay más que unir con los dos extremos estañados, pues unimos la soldadura. Siempre, ahí está. Este es uno. Y el otro extremo lo soldamos también, a ver si podemos lograr una posición adecuada. Vamos a recortar un poquito porque creo que me sobra demasiado cable. A ver si lo logramos. Me cuesta un poco con una mano siempre. Vamos a repasar un poquito con estaño, disculpa. Así mejor. Perfecto. Ya quedó listo. Corremos el capuchón termorretráctil, como habéis visto, ¿vale? Lo centramos y después esencialmente aplicar un poco de una pequeña llama. Él toma el diámetro adecuado y aquí tenemos un aislamiento de hasta 600 voltios una vez que está frío. Eso sí, el truco está antes de realizar la corrida del capuchón, revisar que la temperatura ha disminuido, ¿vale? Porque si dejamos con el estaño muy caliente,
el capuchón se va a encoger y va a quedar atrapado en una posición que no es la que deseamos, a lo mejor no es la más adecuada para el proyecto. Ya está listo. Aquí ya incluimos el factor de seguridad. Lo que me queda, como hemos hablado antes, es fijar el cable a la tabla, que será el último detalle que cubriré. Vamos a hacer una prueba preliminar, aunque aquí no hay muchas sorpresas, ¿vale? Lo que os quiero explicar, vamos a ver. Vamos a conectar el mecanismo al enchufe. No debe ocurrir nada porque no hay nada conectado en serio. O sea, esto está todo en paralelo, pero lo que quiero explicar es que como tal al mecanismo no hay conectado nada. Tenemos que buscar ahora una carga eléctrica que pueda ir en el enchufe. Vamos a ver qué se nos ocurre. Vale, aquí estoy simulando un cortocircuito. Es decir, yo he reparado un aparato y por lo que sea he hecho un mal conexionado del mismo, ¿vale? Y hay un cortocircuito interno en el aparato. ¿Qué ocurriría con las lámparas? Pues encienden con toda su intensidad, ¿vale? Pero me evitan la explosión o me evitan la caída del térmico de la casa, del breaker de la casa, como se dice en algunos sitios. Si el circuito es de alta resistencia o es correcto, como lo hemos visto, y debajo y tiene presenta un consumo adecuado, pues como hemos visto, el circuito se va a energizar y no va a afectar para nada a las lámparas. Y tú me dirás, no, pero esto ocurre porque es bajo consumo, eso no es así tan fácil. Bueno, pues hagamos otra simulación de las cuales ya yo los he explicado. Yo conecto la lámpara simulando la impedancia, pero en vez de, fijaros, en vez de utilizar la lámpara de bajo consumo, usemos precisamente una de las bombillas. Pongamos que el circuito consume unos 100 vatios. Es decir, que estamos hablando ya de algo de algún consumo más potente. Pues ocurre lo mismo. Como lo habéis visto, va a encender la carga, más no va a afectar a las bombillas porque la impedancia es adecuada. Podemos siempre regular la potencia, aflojemos bombillas y vamos a trabajar con una carga igual. Ahora vamos a trabajar aquí. Ahí se puede apreciar que para 100 vatios de carga, por ejemplo, pues las bombillas amortiguan algo. O sea, presentan un color incandescente, pero muy suave, ¿vale? La que nunca se afecta a la carga. Por eso yo fui poniendo el modelo de las 4 bombillas, porque podemos aflojar según necesitamos. Otro dato, fijaros cómo aumenta la luminosidad de la bombilla. Si pongo las bombillas de carga, evidentemente están limitando la corriente del aparato que estemos probando. Yo puedo ir trabajando con la potencia de mi instrumento. Como digo, esto no me ha sido muy útil. Esto me fue explicado a mí por una persona que hacía sus reparaciones domésticas hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando, y me ha sido muy útil. Entonces yo considero que es un aparato muy útil y de mucha seguridad para aquellos que hacéis vuestras pruebas en casa y tenéis siempre miedo, la precaución para el tema de los cortocircuitos, de cuando estáis energizando algo que habéis recién probado. Ahora vamos a hacer el último acabado de los cables, a ver cómo podemos fijar esto, la tabla adecuadamente. Recogemos un poco los cables y os muestro el acabado final. Aprovecho esta parte del vídeo, como siempre, para que si os ha gustado deis like y os suscribáis al canal para nuevos vídeos y reparaciones. Venga, vamos a acabar el proyecto. Saludos. Bueno, para concluir el vídeo, hemos hecho un arreglo con una grapa, haciendo un refuerzo de nylon y recogiendo los cables. Este es el aparato terminado. Bastante sencillo y aplicable, como digo, a 2 unidades, a 1 unidad. Yo lo he hecho de 4, pero perfectamente desde una bombilla de 100 vatios se puede trabajar, preferiblemente 2 como mínimo. Si os ha gustado el vídeo, like. Yo colgaré al final el fotograma con el esquema eléctrico de esto, que es bastante sencillo, pero bueno, lo colgamos también al final del vídeo. Saludos, hasta la próxima.